Esto es Misión Despertar. Muy buenas noches, queridos amigos de Misión Despertar. Bienvenidos a otra transmisión más de este programa que jueves a jueves traemos a través de la plataforma de radio jltradio.com para todos los habla hispana de los Estados Unidos, pero también para toda la audiencia que nos sigue de Latinoamérica, dándoles las gracias por seguirnos otra semana más, otra transmisión más y ya en vivo. Y hoy los invito de antemano, queridos amigos, que estamos a tiempo, estamos iniciando el programa, corran la voz, inviten a sus amigos, pasen la señal, compartan, envíen un texto, un mensaje, porque el tema de hoy es de lujo. No estoy exagerando, el tema de hoy es de lujo porque hoy, si nos siguen en las redes sociales, verán que tenemos un tema que se cuestiona mucho, se duda mucho, no se habla por temor y miedo, tiene un velo, un halo de secretismo. Hoy en día, en los últimos tiempos, le han dado esa connotación conspirativa y hoy, acá, en Misión Despertar, vamos a hablar sobre la masonería. ¿Qué onda? Vamos a decirlo así en mexicano, para aquellos que me oyen desde el hermoso México lindo y querido. ¿Qué onda con la masonería? ¿Sabías que uno de los presidentes, de los grandes presidentes de la historia de México, era masón, Benito Juárez? ¿Sabes quiénes son los líderes en tus países desde la época de las próceres, desde la independencia hasta la actualidad, que han sido masones? ¿Qué conocimiento tienes tú sobre la masonería? ¿Qué te han dicho? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú crees? ¿Es realidad? ¿Es mentira? ¿Es tan cierto de que son ritos secretos, como muchos también dicen retos satánicos o ritos satánicos? ¿Qué tan cierto que hay masonería en el Vaticano? ¿Y qué tan cierto es que la masonería es un conocimiento tan antiguo, pero tan antiguo, que puede datar mucho antes de la cristiandad? Hoy, acá en Misión Despertar, 2 horas, recordándoles también que tenemos una pausa, un intermedio, pero 2 horas de un tema que mucho va a decir y hablar y continuar para otro programa. En la noche de hoy, como todas las noches de los jueves, nos acompaña acá en la mesa Guillermo Klepach. Bienvenido, Guillermo. Y tenemos también invitados en vivo que lo vamos a ir introduciendo, presentándolos a cada uno de ustedes. Pero primero vamos a escuchar las palabras de nuestro querido Guillermo. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches, por fin se dio el programa, Guillermo. Sí, gracias. Estoy muy contento por tener estos hermanos aquí y por lo que vamos a hablar, por todo lo que podemos aclarar. Y también para que la gente se desasne de qué es la masonería, ¿no? Por supuesto. ¿Qué trama la masonería? Ese es el título. El título. Entonces vamos a decir que están tramando los masones. Okay. Y tú nos vas a guiar también en todo este tema. Sí. No sé hasta qué punto se puede hablar. Muchas cosas tengo entendido que no se va a poder expresar en público. No se puede hablar todo, pero lo que se pueda lo hablamos. Pero lo que se pueda dentro de lo que es el espacio de Misión Despertar, ya. Porque parte del lema de la mesa es hablar de aquello que no se habla, sí, y revelar aquello que se considera tabú. Así que sí, vamos a hacer todo lo posible por, sobre todo, llevar un tema, como siempre se ha hecho acá en la mesa, con seriedad, pero también con información. Eso es lo que el público más que todo pide, conocimiento, información. Y como es el título del programa, Misión Despertar, despertar. Yeah. Así que, ¿estás despierto para este tema? Espero que sí. Y en el control técnico les recuerdo que tenemos a nuestro querido Juan, el cual se encarga de que todos sus comentarios, mensajes, al igual que llamada telefónica, que en pantalla va a estar apareciendo el número de teléfono. De todas maneras se los digo en este momento. Si es llamada local en el estudio es el 305-521-3434.
Y si van a llamar por WhatsApp o comunicarse por WhatsApp, es +1 786-315-0689. Y en el chat, dependiendo de la plataforma que estés utilizando, nuestro querido Juan nos irá compartiendo las inquietudes, las dudas, las preguntas o los comentarios, también el aporte que ustedes pueden a compartir con todos nosotros acá en la mesa de hoy noche. Así que vamos a dar comienzo al programa y comenzamos con los invitados, pero como debe de ser, primero las damas. Así que bienvenida. En la noche de hoy nos acompaña Sandra Villegas. Ella es abogada de origen venezolano, acá en el sur de la Florida. Bienvenida. Te doy las gracias por estar acá y por compartir con nosotros esta mesa de hoy de Misión Despertar. En segundo plano tenemos acá también, ya en este caso sería mi mano izquierda, dependiendo de la pantalla de ustedes, el doctor Pablo Gavidovich, y médico, profesor de la universidad, profesor universitario, y es médico, pero también es egresado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente está estudiando psicología y en la UPAC, Universidad Politécnica de Artes, y actualmente se encuentra acá en el sur de la Florida. También nos va a aportar parte de su conocimiento. Ya dentro de poco él mismo ampliará más su desarrollo dentro de este conocimiento y también su profesionalidad en el área de médico. Y acá también me acompaña, ya en este extremo de la mesa, a mi lado también Luis Quesada, masón. Aquí tenemos a un reconocido, se podría decir, masón de acá de la ciudad de Miami. Y digo reconocido porque utilizo este término, y con todo respeto, porque siempre se tiende un poquito al secretismo, al misterio, a lo que es velado. Y eso vamos a ir hablando en ese aspecto en algunos puntos. Pero él es de la venerable logia de Coral Gables, se encuentra acá. Así que Luis Quesada, te doy las gracias por aceptar la invitación y compartir con nosotros el conocimiento que estamos iniciando en el programa de hoy noche. Guillermo, tomas la palabra, ¿con quién comenzamos? Sí, quería decir que Pablo es especialista en masonería, entonces él sabe bastante. Te diría que sabe más que yo del tema, porque también yo me inicié acá y yo hice todo el tema. Esta es mi cámara, ¿no? Lo hice todo en inglés, entonces yo no conozco tanto cómo se dice en español muchas cosas. Y también la masonería de Argentina no es la masonería de Estados Unidos, es un poquito diferente. Bueno, comencemos por lo más básico. Vamos a definir qué es masonería. ¿Quién toma la palabra? Ok, cualquiera, que quiera. Pablo. Bueno, primero, ante todo, muy buenas noches. Muy lindas tus palabras. Bienvenida, doctora. Gracias. Gracias, Juan, ahí por la asistencia que nos brindas y la hospitalidad y tu generosidad. Bienvenidos y buenas noches. Gracias por la invitación, Guillermo. Muy gentil. En realidad, en la República Argentina, desde la escuela primaria, aunque no lo sepa la mayoría de la gente, se habla permanentemente de masonería. Nuestro llamado así gran iniciado, el general don José Francisco de San Martín y Matorras, básicamente regresa, se podría decir, al virreinato del Río de la Plata, donde su propio padre y madre, ellos nacidos en España, o sea, eran súbditos del rey, monarca español. Él nace en la provincia actual de Corrientes, en la ciudad de Yapeyú, que era territorio jesuítico. Y el padre, Juan de San Martín, básicamente era teniente gobernador. Y entonces ustedes dirán, ¿y qué tiene todo que ver con lo que estamos conversando? Porque desde la escuela elemental o primaria, todos los alumnos son instruidos de alguna manera en forma corta, pero no se entiende qué significa. Y en realidad, a los 5 o 6 años, San Martín va de regreso con sus padres a España
pasa a ser cadete de un regimiento militar, pasa a ser militar, pero él tenía una disyuntiva. Acá habría que explicar algo que es muy interesante, porque nosotros como hablamos español y él va a España, hablemos un poco de qué se trata. Él, habiendo estado en España, era súbdito español, como sus padres, porque había un monarca español. Pero ¿qué ocurre? Él, abrazando la carrera de las armas, básicamente podía llegar solamente hasta teniente coronel. Porque los españoles, lo que ocurría es que desconfiaban de los nacidos en América de padres europeos, que se llamaban, nosotros conocemos la palabra perfectamente, criollos. Criollos. Y básicamente los españoles desconfiaban que los criollos quisieran independizarse, liberarse de las cadenas. Tan es así que en el himno nacional argentino dice: rompamos las cadenas que supimos conseguir la libertad y la independencia. Que ahí también participa en la Declaración de la Independencia, el 9 de julio de 1816, José Francisco de San Martín. Esta persona, vamos a definir, ¿qué es ser masón? ¿Y por qué hablamos de él? Porque justamente, acá tenemos a la doctora, que es venezolana, con Francisco de Miranda, que era el jefe, entre comillas, de esta agrupación, y con un héroe también americano, que después le voy a, por supuesto, dar el espacio a la doctora, porque Francisco de Miranda, es importante mencionar que básicamente, así como tenemos aquí a este caballero que fue general maestro, era el jefe de San Martín y de Simón Bolívar, entre otros, Francisco de Miranda. Y digamos algo, Francisco de Miranda participa activamente en la Guerra de Independencia Americana, en la Revolución Francesa, en el ejército. Después es traicionado, es importante leer un poquito e informarse. Y es la única persona que está en el Arco de Triunfo de París, como único latinoamericano o americano que figura Francisco de Miranda. Es correcto. También masón. También masón. También masón. Entonces, ¿por qué? Volvamos al tema. ¿Por qué es importante que sepamos que, así como decías tú, que hay un halo de misterio, la jabonería de Vieites era el lugar en la vieja ciudad de Buenos Aires, que hoy correspondería a San Telmo, la zona del Retiro, cerca del puerto. La jabonería de Vieites era el lugar donde se reunían masones. ¿Y cuál era la importancia de esto? Se llamaban logias Lautaro o logias lautarinas, porque Lautaro había sido un cacique nativo americano que justamente pregonaba por la independencia de su pueblo a manos del yugo español en ese momento. Hoy, como latinoamericanos hispanoparlantes, entendemos que estamos todos unidos, que nos abarca este idioma tan rico, tan ameno, tan lleno de matices, ¿correcto? Que es nuestro idioma español. Y tan orgullosos estamos de poder conversarlo, incluso las personas que tienen la particularidad de tener hijos nacidos en este país, le inculcamos el amor al idioma. Al idioma castellano. Al idioma castellano, aquel idioma de Cervantes, entre otros. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué en la escuela elemental se aprende esto? Se lo aprende como algo apartado, como algo, como has mencionado muy bien en tu introducción, como algo secreto. El secreto tenía que ver con qué cosa, con la fe y confianza que tú puedas tener en alguien. Se dice que cuando más de 2 personas saben algo, en realidad cuando más de una persona deja de ser secreto. Cuando más de una persona sabe algo, ya no es un secreto, porque tú ya no sabes qué puede ocurrir con esa segunda persona. Cierto. Y
y con esto voy a, como dicen siempre, nadie me regaló el micrófono, así que tengo que pasarlo, por supuesto, pero voy a decir lo siguiente. Hace poco tuve una conversación con una persona que fue profesora de historia durante muchos años. Y de repente estábamos hablando acerca, que hace poco ocurrió, el 171 aniversario del fallecimiento de lo que se llama el gran iniciado José Francisco de San Martín para la República Argentina. Después, si me permiten medio minuto más, que en realidad me voy a extender un poquito más, voy a hablar un poquito del tema. Pero lo concreto, lo concreto que con esta profesora de historia durante muchos años, dice, ¿qué me vas a enseñar vos a mí de historia? Que estudié tantos años historia. Y le digo, con respecto a la historia de la masonería, bueno, no hay mucho escrito que uno pueda acceder, porque son autores independientes, no es como una Biblia que uno agarra y dice, bueno, esto es dogmático, leamos acá, esto acá, no, son personas distintas que pueden escribir algo que se les pueda ocurrir acerca del tema. Pero lo concreto del tema, dije, gran parte de la historia americana y europea moderna tiene que ver con la masonería, porque de hecho las independencias, George Washington, no hace falta decirlo, es la capital de este país, de este poderoso y tan querido país, Estados Unidos de Norteamérica. Una de las personas que pregonó el tema de la libertad e independencia, George Washington, que es la actual capital de este país, todo el mundo menciona. Y hay tantos países, Bernardo de O'Higgins, Simón Bolívar, en Venezuela, pero como continuaremos, yo voy a ceder el micrófono porque no corresponde extenderme. Tranquilo, gracias. Y después continuaremos. No, vamos a continuar, vamos a continuar porque... Sí, pero tengo que ser justo con los demás invitados. Pero doctor, ¿en especialidad en qué área de la medicina, por favor? He realizado 2 especialidades, una en ginecología obstetricia y otra gerontología y geriatría, porque he considerado que, más allá de hacer medicina general, medicina de emergencia, etcétera, pero especialidades que las cursé en la universidad son las que te mencioné. Actualmente ejerce acá... no ejerzo las especialidades. Básicamente lo que me dedico es a escribir en este momento. Hay tantos temas que hay que escribir, y esta epidemia del COVID nos han demostrado que somos seres finitos y que es importante poder transmitir en forma no solamente verbal, sino por escrito, para generación actual y futuras generaciones. No, pero muchísimas gracias por eso. Por favor. Yo no diría extensa, pero y por supuesto sigo estudiando, ¿no? Porque, sí, no, pero muy interesante información, nos ha abierto la mesa. Y yo creo que ahí hemos agarrado hilo. Yo te vi, Sandra, te vi muy conectada, Sandra. Para muchos de los amigos que nos están siguiendo en este momento, San Martín, que es un nombre muy conocido en Sudamérica, es parte de la historia de las guerras de independencia y de los procesos independentistas de los países del sur, en este caso lo que conocemos hoy en día como el Perú, Chile y la hermosa República Argentina. Se puede decir que San Martín, dentro de la historia, está en el altar, con todo respeto, de los grandes personajes del siglo XIX en cuanto a lo que tiene que ver con todos estos movimientos independentistas que surgieron después de la famosa independencia de los Estados Unidos de Norteamérica en 1776, que inspiró bajo todo este conocimiento masón, franqueado por George Washington como primera figura de los Estados Unidos, pero sobre todo por Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Pero Sandra, te vi con los ojos muy abiertos. Yo sé que te agarraste ahí. Tenemos mucho de qué hablar de la masonería en Venezuela. Muchísimo. Y te agradezco que estés acá, porque para muchos que nos puedan estar escuchando en este momento de Venezuela, posiblemente han escuchado de que Bolívar fue masón. Para muchos pueda que les sea sorpresa. Francisco de Miranda, el ilustre y universal americano. Gran maestre. Pero introdúceme desde tu conocimiento, porque en historia me apasiona. La historia es realmente muy interesante, y quisiera saber más.
Mi conocimiento de masonería no es muy profundo, sin embargo, tengo una curiosidad inmensa por el conocer. Porque de lo poco que conozco, independientemente de lo que es la historia, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Humboldt, hay varios detalles interesantes. Simón Rodríguez. Entre otras cosas, entre otros personajes. Pero hay algo bien interesante que a mí como persona neófita en la materia, básicamente, me llama poderosamente la atención. Y es el hecho de que la gran mayoría, por no decir todos los masones, han sido personas sumamente ilustres, sumamente estudiadas, que se han dedicado a cultivar su conocimiento para impartirlo, y lo que tú comentabas es algo como un secreto a voces. Todo el mundo sabe que la masonería existe, pero no sabe qué es la masonería, no sabe cuál es su función, no sabe, o no sabemos, porque me incluyo, cuál es la razón de ser de la masonería. Yo tuve la oportunidad y el gran privilegio de conocer a un masón contemporáneo en Venezuela, que fue Carlos Almenara Otero, muy amigo de mi familia. Tuve el privilegio de sembrar esa espinita de conocer un poco más lo que es la masonería, porque pude ir a su matrimonio, que es una de las pocas oportunidades en las cuales las mujeres pueden ingresar a un templo masónico. Y eso como que me llamó muchísimo la atención. Y una de las cosas que me gustaría es saber el por qué está reservado básicamente a los hombres lo que son las logias de la masonería. Guillermo, Bueno, ¿puedes responder a esa pregunta? Quiero decir algo. Vamos a ir un poco antes de la historia, porque masonería significa albañilería. Ok, los hombres son buenos albañiles. Los masones son albañiles. Originalmente eran albañiles, constructores de castillos, los castillos de los reyes. Luego pasaron a construir para el clero. Y de ahí viene. O sea, la traducción masonería es un anglicismo, ¿no? Que viene de masonry. Pero masonry es albañilería. ¿Ya? Entonces, de ahí ellos empezaron a tener conocimiento por conocer los secretos de por dónde se escapaba el rey, le hacían un túnel en el castillo, ciertas cosas que no podían revelar porque la vida del rey dependía de eso. Y también fueron aprendiendo poco a poco los secretos de los símbolos religiosos, todo tipo de símbolos. Y también tenían libertad de ir viajando de un reino al otro, porque justamente construían acá, podían ir a otro lugar porque sabían los secretos de la construcción. Las piedras se hacían a mano, eran como unos cubos, los ladrillos que se usaban, y lo hacían a mano, los tenían que pulir, y todo eso se convirtió luego en el símbolo de lo que somos nosotros, Free and Accepted Masons. Somos aceptados por ¿quiénes? Por los albañiles originales, como aprendices de todo ese conocimiento que ellos tenían. Entonces de ahí viene, para el neófito total, de ahí viene la cosa. Entonces, luego se va convirtiendo en, ¿cómo decir?, especializando en disciplinas como matemática, geometría, arte, astronomía. Todo eso, que dentro de la masonería uno puede estudiar cualquiera de esas ramas, y es súper amplio, ¿cierto? Y está la parte esotérica, que es todos los símbolos. Y si usted ve, por ejemplo, hablando de George Washington, usted ve la foto de George Washington, de la forma que está parado, cómo tiene los pies, cómo tiene las manos, la ropa que tiene puesta, los elementos que... Todo eso es un símbolo que el masón sabe comprender, pero que las personas no, ven simplemente a George Washington parado ahí. Ya, pero ahí está lleno de símbolos. Una foto de George Washington. Bueno, no habría foto, sino que sería pintura. Una foto de un retrato. Una pintura, retrato. Una foto de un retrato. Y tenemos que resaltar también que entre todos estos personajes, uno de los más acercados a lo que es la comunidad de Miami, José Martí, para los cubanos, que era un gran masón también. Martín Sarmiento, que era amigo de Martí también. Sí, así que lo que tú acabas de acotar,
lo que eran las grandes mentes iluminadas, las grandes mentes ilustradas, el gran conocimiento. Pero Guillermo, ¿cómo definirías o cómo pudiéramos definir qué es masonería? Ok, te lo dejo a Luis, a nuestro amigo, Claro, que cómo no. hermano. Bueno, como comenzó... Bienvenido, Luis. Bueno, gracias, Y gracias. gracias nuevamente. Como explicó el hermanito Guillermo, masonería comenzó, como explicó lo que... Bueno, perdón, el español mío no es el mejor. No importa, aquí te Albañil, ayudamos. el albañil. Entonces, lo que es Freemason, como se dice en inglés, o con la masonería, lo que se dice una fraternidad. 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 Ahí O en inglés, fraternity. Ahí mencionaste una palabra que también se usa mucho, francmasonería. Francmasonería. En Estados Unidos eso es lo que se practica. Freemason. Freemason, que está registrada, tú lo puedes buscar en internet, Google, cualquier otra logia, y está puesto como fraternidad. Somos un equipo. Fraternidad o brotherhood, O hermandad. brotherhood. Hermandad también. Exacto, hermano, exacto. Ya se me olvidó la pregunta. Okay. ¿Qué es la masonería? Entonces, Definir la masonería. Yo te puedo dar mi aspecto de masonería. Obvio, masonería se fue creado al principio, como dijo el hermano, para lo que comenzaron para el venir. Con el futuro, en el tiempo, todo lo que eran masón, como se dice en inglés, o ancient, que tiempos Antiguo. antiguos, ellos comenzaron entre ellos haciendo reuniones, dando sus secretos, entre qué nivel, Continúa, todo está bien. entre qué nivel siendo un castillo, y poco a poco hay 3 niveles de masonería. Entonces, en cada nivel tiene su propio diferente, vamos a decirle, conocimiento y espacio de lo que es la construcción. So, hay el primer nivel, en inglés se llama Enter Apprentice, o como se dice, el nivel de aprendiz. El aprendiz. aprendiz. Y el segundo nivel que es Fellowcraft, que es un Compañero. compañero, y después el Master Mason, que es el Maestro. maestro de masón. masón. Ahora, disculpa que te interrumpa, No. pero como la idea es que conozcamos un poco del tema, Ok. y tenemos, o sea, pienso yo que la idea es digerirlo para que todos lo podamos entender. Me imagino que las mismas preguntas que me surgen a mí les surgen Claro. a todos aquellos que nos están escuchando. Ciertamente. Hay 3 niveles por lo que tú nos explicas, pero tengo entendido que también hay graduaciones dentro de esos niveles. ¿Cómo se llega a ascender dentro de esa cadena para llegar a ser un gran maestro? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se preparan? Bueno, esta parte no te puedo dar muchos detalles, ¿no? Pero Eso ya no los habían dicho, que hay No. cosas que no nos van a Yo Yo creo que ella responder. se refiere al grado 33, Sí, claro, grado 32. claro. Hay- Vamos a ir por partes. Yo Sí. creo que nos estamos adelantando porque hay mucho tema, pero es muy interesante lo que tú estás preguntando. Y permíteme hacerte la siguiente pregunta, si se puede. Ok. ¿Qué te motivó o qué te llevó a entrar a la masonería? Wow, eso fue facilito. Aunque Ok. los de mi familia originalmente somos cubanos. Ok. Entonces, todos mis abuelos, bisabuelos, todos eran masón. Oh, qué interesante. Entonces, ellos se hicieron masones en los años, que me acuerdo bien, los 40. Entonces, antes de Fidel Castro y Antes de la antes revolución. de la revolución. Entonces, en ese tiempo, la práctica era, si tenías un negocio, no importa lo que era la práctica común ser masón. Ok. Entonces, todo en familia, en parte padre, tenían su propio negocio. Todo en parte familia de padre, era un masón. Y mi abuelo existió, bueno, también fue gran maestro en Cuba. Y mi otro abuelo, parte madre, también. Y bueno, con tiempo y curiosidad, viendo películas, documentos, al fin pregunté a alguien que era masón, que ni sabía. Y hablamos de lo que yo pensaba que era masón. La persona me dio su opinión. Y me dijo, si estás interesado en de verdad que es masón, vete para Google y busca la logia más cercana a ti. Pero, ¿tú lo hiciste autodidácticamente o ya tú formas parte de una fraternidad? ¿Asistes a una logia? Correcto. ¿Formas parte del rito? Que es otra pregunta muy importante. El rito escocés y el rito de York, Correcto. dentro del conocimiento masón, y eso queremos hablarlo también. Correcto. Pero, ¿cuál fue tu siguiente paso? ¿Asistir a una logia? Sí, Eh, correcto. ¿qué se define
¿Cómo se define qué es una logia? Una logia es un grupito de hermanos que se forma con un fin, ¿no? Básicamente se puede definir una logia como un taller de ideas. Si me permites, me interesaría aclarar algunas cosas que no fueran del todo aclaradas, que sí se pueden decir. Sí, adelante. Genial. Básicamente, la masonería es una institución. ¿Cuál es el origen de la institución? Como cualquier sociedad humana, donde hay individuos, hay miembros de esa institución. O sea, hay un orden. Hay miembros en esa institución. Al haber miembros, primero tienen que ser aceptados como miembros, pero a diferencia de un club o una entidad religiosa, esto no es ningún club, ninguna entidad religiosa. Hay que aclarar lo siguiente, porque si no aclaramos, ahí estamos un poco perdidos con el tema y a Muy mí me bien. gusta estudiar. No, excelente. Gracias. Por empezar, cualquier persona de cualquier origen nacional, de cualquier color que tenga en la piel, para mí no existen razas salvo la raza humana, ¿sí? De cualquier religión que profese, o si no profesa alguna religión o no asiste a alguna institución con nombre, por lo menos tiene que sí creer en un ser superior. Importante. Un ser superior, creador de lo que nosotros podemos ver, sentir, tocar, palpar, etcétera, olfatear, degustar o gustar a través del gusto, a través de nuestros sentidos. Esta institución, básicamente, como dijimos, las primeras como tales fueron formadas en Francia y en Inglaterra, como instituciones, como sociedades. Y dentro de sus parámetros estaba justamente el que era solamente para hombres y se definió de esa manera. Hasta ahora está definido de esa manera. No significa que no haya logias, como tú has mencionado, donde haya mujeres, en español le podríamos decir que son masonas, pero no son reconocidos por la logia de Inglaterra, por ejemplo. Y básicamente la logia de Inglaterra es una de las principales logias que a través de ella en general, o de Francia, pero en general la de Inglaterra, es la que permite que se vayan formando otras logias si aceptan las condiciones o reglamentos u ordenanzas que tienen que tener para figurar como tales. Cualquier otra que no funcione dentro de estos parámetros se considera que son irregular. Tan es así que el propio masón, si asiste a alguna logia que no está aprobada, puede ser expulsado. Oh, interesante eso. Entonces, el masón básicamente a través del estudio, que es lo principal, y el trabajo en logia, que es el asistir y el estudiar y el formarse, tiene una misión básica, que es no competir con nadie, pero ser básicamente cada día, una mejor persona. Muy Y bien. si recordamos, termino con esto, y si recordamos la película La Sociedad de los Poetas Muertos, Preciosa película. ¿te ha Muy gustado? hermoso. Oh, ¿Les ha gustado? oh, Bueno, hermoso. la famosa Con frase, Robin Williams. correcto, en latín, carpe diem, Carpe diem. significa haz que tu día haya valido la pena o que valga la pena. Eso es lo que significa en la traducción carpe diem. Entonces, para básicamente la masonería y para los masones, lo importante es que cada día esa persona aprenda, viva o transmita conocimiento. ¿Cómo lo tiene que ser? A través del trabajo, a través del demostrar, no diciendo yo soy tal cosa, porque en realidad uno no se hace masón porque necesita la institución, y los otros, si vale la expresión, personas que están abocadas al mismo camino, como para que
esta persona realmente se note una palabra muy importante, que esta palabra se llama progreso. Que ese progreso personal se transmita también a la sociedad y a partir de ahí con varias cosas. Lleva más allá el conocimiento a la conducta. Por de la vida supuesto, diaria. porque de poco sirve y casi de nada sirve estudiar y no Transmitir. Transmitir en la conducta. Correcto. Tenemos el chat muy activo. Juan me está indicando de que ya hay preguntas en el chat. Interesante. Adelante, Juan. Bueno, mucha gente felicitando por el programa de esta noche, excelente Gracias. tema. Ed Díaz dice, casi todos los presidentes pertenecían a la masonería. Pregunta, ¿el presidente Obama es del grupo de masonería? Esa es una. Y después dice, ¿por qué mucha gente piensa que la masonería es igual al satanismo? ¿Y por qué en el billete de dólar hay símbolos masón? Ok. ¿Quién Bueno, responde la primera pregunta? Sí, la primera pregunta es que la logia, la de Inglaterra, a la que nosotros pertenecemos aquí con el hermano Luis, fue fundada en 1717. Quiere decir, mucho antes de que existieran los países que conocemos ahora. Entonces, por eso muchos masones que estuvieron envueltos en las revoluciones fueron los autores de las constituciones de los países, fueron los que trajeron la idea de igualdad, de democracia, de libertad, de individualismo, de progreso, como dijo el hermano, porque la idea es ser cada vez mejor y construir ese edificio que dice la Biblia no se construye con las manos, ¿no? Sino que es nuestra alma. Perdón, Guillermo, Al final. te voy a interrumpir. Adelante. No de individualismo, sino de individualidad. Individualidad. Que no es lo mismo, porque en realidad el taller, que es el lugar donde se debaten las ideas, básicamente lo que permitía las logias era poder en un ámbito donde existiese algo que para los monarcas estaba absolutamente prohibido y para algunas denominaciones religiosas también estaba prohibido, y podemos hablar, por ejemplo, de Galileo Galilei, con su famosa frase final, pur si muove, la Tierra se mueve alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, que si no decía esta frase, sencillamente su vida iba a terminar abruptamente y de mala manera. Y le trajo mala fama para el momento. Y de mala manera, que después se constató obviamente que él tenía razón y la institución religiosa tuvo que pedir disculpas siglos después. Básicamente, en ese taller de ideas se hacía lo que no se podía hacer puertas para afuera, que era poder hablar de los temas en forma libre. De las puertas para adentro se podía hacer. Esto permitió que muchas de las guerras ocurrieron justamente porque no se pusieron de acuerdo puertas adentro. Muchos pactos y armisticios ocurrieron en el mundo porque puertas adentro se pusieron de acuerdo. Y eso, por ejemplo, pasó en la República Argentina, en cosas que uno cuando lee los libros de historia, que yo básicamente he leído bastante, había partes que uno no podía entender. Es como si hubiera sido un gran problema de álgebra, química, aritmética. Y física que no entendía. Sí, jeroglíficos y que uno no pudiera entender. Cuando uno se introduce en este tipo de conocimiento, se da cuenta que hay datos que estaban faltando para poder entenderlos. ¿Por qué estas maniobras militares fueron de tal manera y de repente se interrumpe? Pudiendo haber ganado una batalla y después la guerra, tal cosa, no ocurre. Porque iba a ser lucha entre hermanos y eso justamente es lo que no permite. Había ocasiones que ambos bandos eran masones y no se querían matar entre ellos. Sí, hay registro Claro. de eso. Pero la pregunta Exacto. la pregunta que nos hizo el oyente sobre los presidentes en los Estados Unidos. Bueno, en realidad ¿Obama hay más de- estaría en la lista de los masones, presidentes que yo masones? sepa, no. De cualquier manera, él al ser una figura pública, que yo sepa, no, pero hay más de 14 presidentes que son masones, y en la República Argentina lo mismo. La gran diferencia que
En la República Argentina hubo más presidentes en menos tiempo Que que aquí. Uno de los que aquí. últimos acá en los Estados Unidos Claro. más emblemático fue Eisenhower. Tengo Eisenhower. entendido que él fue masón. El último masón en Estados Unidos fue Gerald Ford. Gerald Ford. Él sí. fue el último masón. El presidente Gerald Ford. Sí. Lyndon Johnson Lyndon Johnson. fue Sí, presidente, ese sí sabía. Harry Truman Truman también. fue Todo era masón, presidente, pero el último los entrado, Roosevelt, Ford. Teddy Franklin Roosevelt. Delano, Teddy Roosevelt, por supuesto. Claro, lo que pasa que acá el tema es muy sencillo. En realidad el oyente, el radio escucha, el que nos pueda llegar a ver, lo que tiene que hacer es estudiar. La masonería se trata de estudio, de conocimiento. Ajá. A partir del estudio del conocimiento, uno llega a algo que nunca uno va a tener, que es la verdad. Pero hay una pregunta que yo quisiera confirmar si es cierto o no, porque hasta donde yo tengo entendido, todos los firmantes del Acta de Independencia de Estados Unidos fueron masones. No. No. Porque eso es pero- algo que... Hay una respuesta fácil para eso. O sí Nosotros o no, traduzcan. no estuvimos No ahí. estuvimos presentes. No estuvimos ahí. Se podrán leer muchos libros, pero en realidad nunca hay una sola verdad. Ah, no, nadie tiene la verdad. No, absoluta, entonces eso es sí cierto. se puede saber que de repente el pursuit of happiness, la búsqueda de la felicidad, que es un lema tan importante en este país, tan importante. Bueno, no vamos muy lejos en la historia. En Venezuela, los firmantes del Acta de la Independencia, Casi la todos. mayoría, Sí. incluyendo Son Por eso, masones. no eran uno de todos. los diputados que era sacerdote, era masón. Sí, en el Acta de Independencia Acta de de Independencia Venezuela de sí casi todos fueron Bueno, San venezolanos, Martín con masones. Belgrano, ellos No todos. piden la independencia. ¿Y ustedes saben por qué pidieron la independencia? Cuéntanos por qué. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué querían independencia? Bueno, todos queremos ser independientes, pero en ese No, momento no es histórico, lo ¿por qué? mismo independencia que ser independiente. La palabra independencia, y acá hay un hecho histórico tan importante que es no comprendido por la mayoría de la gente, porque justamente porque la masonería lo ha mantenido no en secreto, bajo perfil. bajo perfil, porque de eso se trata la masonería. La masonería es bajo perfil. ¿Pero por qué? Porque esto no es una competencia con nadie. Esto es ser mejor uno mismo. No es competir. Uno compite, la carrera es propia. Ok. ¿Pero para qué? ¿Para qué hay carrera? Para ser mejor Para ser persona. mejor persona. Nada más. Nada más. El que quiera entender otra cosa es porque quiere entender otra cosa. Pero de eso se trata. Ser mejor persona. ¿Y cómo se es mejor persona? Preparándose, En todo educándose, sentido. aprendiendo, Estudiando. Queriendo ser Mens sana, incorpore cuerpo sano. sano. Mantener el cuerpo sano, hoy es un tema de todos los días, mantener el cuerpo sano. Mantener el mundo sano, hablemos de nos cambio vendría climático. bien. Pero voy a entonces decir por qué. Porque quedó, digamos, en el tintero. ¿Por qué era tan importante la independencia? Ujú. Uno no puede pelear contra una idea diferente con la misma bandera. Y paradójicamente sí. Porque si, por ejemplo, San Martín y Belgrano, que eran masones, los dos eran generales, no proponían independencia, tenían que pelear con la bandera española contra los españoles. Pero al decretarse la independencia, en vez de ser sediciosos al sistema monárquico, pasaron a ser ¿qué cosa? Un ejército independiente. Y si eran tomados en batalla, si eran sediciosos, ¿qué iban a hacer? Los iban a justiciar. Sí, eran Y- fusilados. correcto. o degollados, o fusilados, o pasados por las Aparte de armas. torturados. Sí, de la forma que fuera. En cambio, al ser independiente, eran prisioneros de guerra. Entonces, las independencias americanas, el origen básicamente es, porque recordemos lo que yo dije hace un ratito atrás, eran todos súbditos de monarcas. Acá en Estados Unidos las 13 colonias eran Súbditos de la Gran de la- Bretaña, del rey Jorge III, de la Correcto. Gran Bretaña. Correcto. Y acá en América era de Fernando VII de Fernando. España. En que- ese momento. Pero hay un contexto pero de dentro de- 1492 eran todos súbditos españoles. Todos. Sí, pero hay una... Los que eran súbditos, porque los otros eran indios considerados o esclavos.
No Sí, pero todos aquí- eran súbditos. Aquí hay un contexto histórico y no, me Sí. no me quiero adentrar mucho en el océano de la historia porque hay más preguntas y Y quedó es que a mí una me- pendiente. exacto. A ver, Quedó una ese- pendiente que me están indicando. ¿Por qué se relaciona la masonería con los ritos satánicos o con el satanismo? ¿Por qué esa obsesión de la gente de decir, cuando oyen masonería dicen, no, eso es del diablo, eso es satánico y inventan N cantidad de historias Vamos. que yo sé y lo digo apropiadamente? Preguntémosle a- Mucho de eso viene influenciado por la misma Iglesia Católica. Preguntémosle a Luis qué tiene que ver los Illuminati Disculpe. con los Eso masones. que- No, Quería eso yo vamos a la saber, segunda parte. ya va. Vamos a la Porque segunda parte con ese tema. es eso Aguántamelo para la segunda parte. No, ¿Quién eso lo hablamos nos va a después contestar del qué tema. tiene que ver? O sea, ¿son realmente ritos satánicos? No, para nada. No hay Para ningún nada. rito satánico. ¿Puede Pero- hablar de eso, Luis? Sí, como no. ¿Por qué creen que somos satánicos? No sé. Como explicaron, ah, no te puedo decir qué fecha, obvio, la iglesia católica, no soy muy fan lo que es el fraternidad, lo que es el masonería. Entonces ellos pasaron una propaganda que tenemos rituales satánicos, que estamos matando goats, chivos, todo eso es mentira. Y sacrificios Sacrificios humanos. humanos, Las todo- cabras, todo- las todo- cabras. Y, Cabras, sí. perdón, Cabras. cabras. Y Ahí está. también Ahí está. rituales sexuales y todas esas Eh, cuestiones. Sí, sí. Todo eso es mentira. Ok. Sí, tenemos rituales, son secretas, pero nada es satánico. Te puedo Bueno, preguntar digamos... ¿Por qué son pero- secretos No, no, los no, rituales? no, pero Ya va, momento. un momentico. Sí, Un cómo no. momentico. ¿Por qué es necesario los rituales? ¿Lo puedes explicar? Cada ¿O lo puedes responder? cada ritual tiene su razón, Su significado. su significado, y ser masón un día puede haber. Se puede relacionar que también en la antigüedad adquirir ciertos grados de conocimiento requería también como de un ritual. Correcto. Cada grado tiene su paso de no solo lo que es el ritual, pero también lo que es el aprendiz, el estudiamiento para avanzar al próximo. Esa parte afortunadamente no puedo hablar mucho, Sí. pero sí hay rituales. Pero Luis, dentro de la masonería, ¿el conocimiento que se imparte es de boca a oído o es por textos? En Estados Unidos hay ambos. Ok, Ambos. muy bien. Bueno, Muy bien. ese de ambos en algunos lados sí, en otros no. Estados Pero Unidos. básicamente digamos Yo te que... digo en Sandra, Estados Unidos, yo solo te puedo decir de Estados Unidos. Ok, Sandra, tienes ahí una pregunta y tienes un punto. Sí, hay Adelante, algo por que favor. me llama muchísimo la atención, porque, a ver, para poder estudiar, para ser parte de una logia, tienes que prepararte, ¿ok? Esa preparación viene dada, como tú lo dices y como ya lo han dicho, tanto en base a textos como a lo que son los propios rituales y al propio conocimiento que se imparte dentro de sus congregaciones. Correcto. Entonces, a ver si logro entender. Cada vez a medida que te vas preparando para poder avanzar dentro de la estructura masónica, hay rituales que te van como llevando a esos grados. Ah, ok. Y esos rituales son secretos. Claro. ¿Por qué hay tanto hermetismo dentro de esos rituales? Bueno, no te voy a explicar exacto los rituales, pero te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, unas compañías. Por ejemplo, yo trabajo en una compañía de telecomunicación. Lo que yo veo, lo que son los números, el proyecto, como se dice, los forecasts, las cosas de lo que es proprietary, que son entre la compañía, es casi como un ritual. Tú no puedes estar dando esa información al público. Eso es. Claro, una la misma cosa que compañía. sea no público y otra cosa que sea secreto de que prohibido. No. O sea, Bueno, para- aclaremos algo Eso que es me bien parece... importante. Aquí hay un Perdona, punto. no, aclaremos algo que es importante. Adelante, doctor. Aclaremos Un algo, algo. porque si no quedan No, digamos, adelante, en la nebulosa. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran pequeños y le decían si no hacen esto los va a agarrar el cuco? Sí. Sí, claro. No, No. sé. ¿No? Sí, sí. Bueno, en mi país es muy común que El a coco. los chicos los... Era la mano negra, o- la mano no. peluda. A mí me agarraba mi Claro, mamá. según los países, Ajá. lo llaman de diferentes formas. Es la forma que tienen los padres, los adultos, de poder inculcar algún temor a sus pequeños, Ujú.
bien fundado o mal fundado, como sea, cada uno interpretará eso a su manera, pero para que en realidad tengan temor y algo no hagan. Obviamente algo que a mucha gente le perturba terriblemente, especialmente cuando existe el absolutismo, o sea, que alguien se pone en tirano o en déspota, es que alguien diga estoy en desacuerdo. El estar en desacuerdo es terrible. A muchísima gente hoy en el mundo le ha costado la vida. Ayer, antes de ayer, todos los días que alguien está en desacuerdo, le puede costar su libertad o su vida. Por simplemente decir, me opongo, estoy en desacuerdo. Bueno, hay una frase ejemplo Cuba. Bueno, no hablemos de política, porque uno de los temas que no se discuten, en la masonería, es de política, de religión. Correcto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque se considera que la persona es libre de practicar la religión que quiera y que de tener partido político que sea de su deseo, teniendo en cuenta una situación. Que no sea un partido político que busque el aniquilamiento de la gente, porque eso pasa a ser un extremismo, que los extremos y la no tolerancia es algo que justamente la masonería está en desacuerdo con los extremismos. Por ese motivo la mayoría de los tiranos en la historia han perseguido a la masonería y a los masones. Y han destruido los templos, han perseguido a los miembros de esas logias por el simple hecho de que se podían reunir a debatir conceptos o ideas. Y quiero aclarar, si me permites, una cosa que es la siguiente. Todas las personas pensamos a través de un mecanismo neuro, fisio, húmoro, químico, hormonal, etcétera, etcétera, y se podrá estudiar muchísimo al respecto y todavía se va a aprender mucho más al respecto. Yo creo que la mayoría de los hombres pensamos como hombres, la mayoría de las mujeres piensan como piensan. Yo nunca voy a poder pensar cómo amamantar o cómo me voy a sentir con las náuseas del embarazo, cómo va a ser mi segundo parto, no lo podré sentir. Y sí he asistido a miles de personas, pero yo no lo puedo sentir. O una señora tampoco va a poder sentir como un hombre. Bueno. Entonces los hombres pensamos más parecidos a los hombres y las señoras más parecidos a ellas. Entonces, para poder entender esto es lo siguiente. El hermetismo y el secretismo tienen que ver ¿con qué? Con que si uno no puede permitir incorporar personas que sean extremistas en una institución donde lo que básicamente se pregona es la fraternidad y la hermandad universal. Y la masonería tiene una sola finalidad. ¿Saben cuál es? No. Desaparecer. ¿Saben cuándo va a desaparecer la masonería? Cuando cada masón cumpla con su labor, que es demostrar que el bien, la hermandad, la caridad y el ayudar al prójimo y tener una mejor sociedad, esté todo resuelto. En ese momento desaparece la masonería. La finalidad del masón es justamente que la hermandad universal y la fraternidad sea practicada por todos los hombres, no solamente por un grupo. Doctor, en cuanto a ese punto que usted dijo, que el hombre piensa como hombre y la mujer como mujer. Más parecido, dije. Sí. Tendremos nuestras ideas. Pero hay un detalle. Hoy en día con todo este movimiento X, hay hombres que quieren, expresan. ¿Cierto? No, el movimiento X, ¿qué es lo que hace? Expresar de que el hombre ahora es mujer y siente como mujer y que Correcto. la mujer siente como... La tolerancia es algo Correcto. que es fundamental dentro de lo que es esta institución. Muy Y bueno. una cosa es tolerar y aceptar y otro es decir vamos a incorporar. Son dos cosas distintas. Ahí hay más preguntas y, Sí, y pero adelante, es que Sandra. de lo que acabas de decir me llama muchísimo la atención. Si el fin de la masonería es el prepararte, el ser mejor, el poder compartir y vivir en un mundo ideal, ¿ok? Y eso es lo que he venido entendiendo. ¿Por qué su fin último o lo que persigue es morir? Porque en teoría y desde mi humilde percepción, si yo lo que quiero es ser mejor,
Ok, no quiero ser mejor para dejar de existir. Yo quiero ser mejor para que todos sean mejores. Entonces, hay como una contradicción en eso que acabas de explicar. No, porque cuando ya hay hermandad no tiene razón de ser pregonar la hermandad, porque ya existe. Claro que tiene no, razón las de semillas ser. tienen que seguirse sembrando para que existan. Pero cuando esté establecido la hermandad y la fraternidad en toda la humanidad es cuando desaparece Ya, no hay la nada que masonería. hacer. Ah, no, Muere entonces completa- creo que vamos a estar claros. Es como nosotros querer no vamos vender, a ver en es como nuestra querer era vender la arena, muerte de es como querer vender arena en el playa. Sahara Claro. o querer vender agua al lado del río. Bueno, Entonces, Quiere decir, se acabó el propósito. Pero hay que hay más cultivarla. preguntas, hay más preguntas. La mesa se está calentando, señores. Vamos a ir a una pausa, Sí. a un corte por un momento. No se aparten. No, ya regresamos brevemente, pero por favor dejen saber que estamos en vivo y estamos tocando el tema de hoy. ¿Qué pasa con la masonería hoy en día? Ya volvemos.